Bienvenidos a Blender Deluxe Podcast. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo se creó una película que, la verdad, cambió muchas cosas en la animación. Shrek. Tenemos como guía un documento súper interesante, The Making of Shrek. Y nuestra idea es explorar a fondo, pero de verdad a fondo, los retos artísticos, técnicos, que fueron enormes, Y sobre todo cómo el equipo, pues, les dio la vuelta para crear ese mundo de cuento de hadas tan único. Vamos a desmenuzar un poco la magia que vimos. Exacto, porque fíjate, Shrek no fue nomás una mejora de lo que ya habían hecho, por ejemplo, en Ants. No, fue un salto cuántico, diría yo. Un salto cuántico. A ver, explícame eso. Pues sí, porque de repente necesitaban crear entornos mucho más ricos, creíbles. Ya no era un mundo miniatura, ¿sabes? Claro, el mundo de las hormigas era una cosa, pero aquí un pantano, un castillo, todo a escala humana o de ogro. Exacto. Y personajes humanos, que en Sichis siempre han sido un desafío enorme. Y criaturas de fantasía. Todos capaces de actuar, de mostrar emociones sutiles. Y ni hablar de los efectos especiales. Me acuerdo del fuego del dragón, las multitudes en Duloc, el agua, el lodo. Uf, sí. Una cantidad de efectos que no se había visto antes a esa escala. Fuego, multitudes, fluidos. Todo un reto. Entonces, hoy vamos a ver cómo cada departamento, desde la historia, el modelado, la animación, efectos, iluminación, cómo cada uno se topó con problemas específicos y qué soluciones, a veces súper ingeniosas, encontraron. Nos meteremos en cosas como el diseño de producción, cómo crearon esos personajes genéricos para las multitudes, el uso, a veces bueno y a veces no tanto, de la simulación. Y la tecnología detrás de efectos como el fuego, los árboles que se mueven, el lodo. Prepárense porque vamos a ver las tuercas y tornillos detrás de este clásico. Empecemos por la visión inicial, ¿no? Los directores querían este mundo estilizado, como de cuento, pero que se sintiera real, creíble. Y con personajes complejos. Un ogro, una princesa, un burro que habla, pero también humanos, criaturas de cuentos de hadas. Sí, y eso ya planteaba un desafío desde Ants. En Ants eran hormigas, aquí la variedad y la escala eran mucho mayores. Entornos más detallados, humanos convincentes en CG, muchísimos más efectos. El problema central, entonces, fue ¿cómo manejamos todo esto? Necesitaban ¿cómo le llaman? Un pipeline de producción, una línea de trabajo, ¿no? Exacto. Un pipeline que fuera fuerte, robusto, pero también flexible. Porque en animación siempre hay cambios, ideas nuevas, cosas que se añaden tarde. Y me imagino que no podían simplemente usar el mismo de Ants y ya. Pues lo intentaron adaptar, pero se dieron cuenta de que casi todo necesitaba crecer, expandirse o reinventarse. Fue un desarrollo enorme de herramientas y procesos. Ok, entonces, ¿cómo empezaba todo? El flujo de trabajo inicial, supongo que con el guión. Sí, claro. Guión, luego los artistas de historia hacían los storyboards, esos dibujos que cuentan la película escena por escena. Ajá, como un cómic de la película. Exacto. Y esos storyboards se llevaban a editorial, donde los montaban en un story reel, como una versión animada muy básica, primero con voces temporales y luego ya con las voces finales de los actores. Y de ahí al modelado 3D. ¿Cómo pasaban esos dibujos 2D a modelos tridimensionales? Ese fue un desafío interesante. Había como dos caminos. O esculpir modelos físicos y luego digitalizarlos, escanearlos, digamos. Como se hacía antes, ¿no? Sí, una técnica más tradicional. O construir los modelos directamente en la computadora, en el software 3D. ¿Y qué hicieron en Shrek? Pues una combinación, pero mucho fue construcción directa en CG. Y lo importante era que, al final, todos esos modelos 3D tenían que convertirse al formato propietario de PDI, la empresa que hizo la animación. Tenían su propio sistema para todo. Entiendo. Y una vez que tienes el modelo 3D, la forma, falta darle el look, ¿no? El color, la textura, lo que llaman surfacing. Exacto, el surfacing o texturizado. Ahí definen cómo se va a ver cada cosa. El color, si es rugoso o liso, si brilla, si tiene relieve. Y mencionaste antes que tuvieron un problema ahí, que pasaron de un look más pictórico a uno más realista. Sí, al principio la idea era quizá algo más estilizado, como una pintura en movimiento. Pero evolucionó hacia un realismo de cuento de hadas, ¿no? Más detallado, más tangible, no solo sobre un plano. ¡Wow! Eso debió ser un avance importantísimo.
Importantísimo. Y crearon mapas súper complejos para las texturas, el relieve, el brillo. Y combinaban diferentes shaders. Los shaders son como recetas digitales que le dicen a la computadora cómo debe reaccionar la superficie a la luz. Pusiste el ejemplo de la túnica de Shrek. Claro, es un gran ejemplo. Tenía que parecer terciopelo viejo, desgastado, pero también tener como una pelucilla fina. Entonces combinaron un shader de terciopelo con otro que simulaba pelo corto. Y esto seguro requería mucha comunicación entre departamentos, ¿no? El de modelado, el de iluminación, los que hacían las pinturas mate para los fondos. Totalmente. Era un trabajo súper colaborativo. El de surfacing tenía que hablar con modelado para asegurarse de que la geometría funcionara con las texturas, con iluminación para ver cómo se comportaba con la luz, con los de pintura mate para que los fondos encajaran. Un lío, pero necesario. Ahora, hablemos de darles vida. Los personajes. Mencionaste a los Character TDs, los desarrolladores técnicos de personajes. Suenan importantes. Cruciales. Eran como el puente entre el arte y la tecnología para los personajes. Ellos definían los estándares, trabajaban con investigación y desarrollo, R&D, para crear nueva tecnología si hacía falta. ¿Tecnología como qué, por ejemplo? Como sistemas para simular músculos bajo la piel, cómo se deforma la ropa sobre el cuerpo, cómo se mueve el pelo, cosas así. O sea, ellos montaban el personaje digitalmente. Exacto. Configuraban el personaje completo, el esqueleto digital, los rigs, los controles que usarían los animadores, los sistemas de deformación para que la piel se estire y se contraiga de forma creíble, y además daban soporte técnico a los animadores. El desafío era enorme, ¿no? Crear héroes como Shrek, Fiona, Burro, que necesitaban actuar, ser súper expresivos, pero también todos los personajes secundarios. Sí, y que todos tuvieran esa calidad. Musculatura compleja, piel que pareciera piel, ropa que se moviera bien, pelo creíble. Y todo eso permitiendo una actuación sutil. No solo movimientos grandes, sino microexpresiones. ¿Y cómo lo lograron? ¿Cuál fue la clave? Mucha colaboración. Los TDs trabajaban pegados a R&D, a los animadores, a ingeniería de producción. Era un ciclo constante de desarrollo, pruebas, revisión, ajuste. Probar una versión del rig, ver qué funcionaba, qué no, qué pedían los animadores y volver a empezar. Y aquí es donde entra esa solución que mencionaste antes, para las multitudes, ¿no? Los personajes genéricos. Exacto. Ese fue un desarrollo clave que surgió de esa necesidad de poblar el mundo sin volverse locos. Me intriga mucho cómo funcionaba eso, porque ves Duloc y hay muchísima gente. Pues sí, la idea era cómo creamos muchos personajes a partir de unos pocos modelos base. Eficiencia pura. ¿Y cuáles eran las ventajas? Aparte de no tener que modelar cientos, claro. Bueno, primero, menos tiempo de setup, de preparación de cada personaje. Segundo, era fácil añadir variaciones. Cámbiale el sombrero, el color de la túnica, el peinado, ¡pum!, personaje nuevo. Y supongo que los controles de animación eran los mismos, ¿no? Exacto. Controles consistentes. Si sabías animar a un genérico, sabías animarlos a todos, más o menos. ¿Y cómo era la estructura? ¿Cuántos modelos base tenían? Si no recuerdo mal, eran como 3 tipos de cuerpo base. Uno gordo, uno normal y uno delgado. Ajá. Y de cada uno hacían unas 5 o 6 variaciones de cuerpo, jugando con la altura, el volumen y luego tipos de cabeza. Creo que 3 o 4 para hombres, 3 para mujeres, un par para brujas, cosas así. Y a eso le sumaban ropa, sombreros, peinados. Justo. Múltiples atuendos, sombreros, peinados. Y cada uno con variaciones de color y textura. El truco era diseñarlos para que fueran promedio, como decíamos, que no destacaran demasiado individualmente, para que funcionaran bien en masa. ¿Y técnicamente cómo lo hacían? ¿Cómo lograban esas variaciones de cuerpo sin remodelar? Usaron un sistema de movimiento común para todos los cuerpos. Las variaciones se lograban principalmente escalando las articulaciones, los huesos del esqueleto digital. Tenían como una tabla predefinida. Para hacer a este tipo más alto, escala estos huesos tanto. Para hacerlo más robusto, estos otros tanto. Ingenioso. Tenía limitaciones. Sí, claro. No podías crear formas súper exageradas o extremas, porque la deformación de la piel podía empezar a fallar. Y tenían que asegurarse de que los ciclos de animación, como caminar o correr, funcionaran bien en todas las variantes, a veces con ajustes automáticos. ¿Y la cara? ¿También un sistema común? Sí, un sistema facial común basado en simulación de tensión muscular que afectaba el tejido blando. Tenía varias capas de control.
desde mover puntos individuales hasta controles de más alto nivel para expresiones completas, y una librería de formas para los fonemas, para hablar. Pero si era común, ¿cómo hacían para que las caras fueran diferentes? Ahí estuvo el reto. El sistema original no estaba pensado para tantas variaciones. Lo que hicieron fue adaptarlo para que pudiera leer diferentes posiciones iniciales de los huesos y del tejido blando según el tipo de cabeza que le pusieras. O sea, el mismo sistema se adaptaba a diferentes formas base. Exacto. Pero también tenía limitaciones. Por ejemplo, no podías variar fácilmente rasgos específicos, como qué tan curva era la nariz de alguien, sin añadir controles específicos para eso. Era un desafío de diseño hacer caras que fueran promedio pero no idénticas, y un desafío técnico que la deformación aguantara bien la animación más el tipo de cabeza. ¿Y la ropa? ¿Cómo la manejaban en los genéricos? ¿Era simulada? No toda. Las arrugas principales solían estar modeladas o aplicadas con texturas. No eran dinámicas porque eso hubiera sido carísimo para cientos de personajes. Algunas partes, como faldas o kilts, sí tenían algo de animación automática o simulada. La tela dinámica más compleja se reservaba para personajes que estuvieran más cerca de la cámara. ¿Y el pelo? El pelo también. Modelos distintos para diferentes peinados. El sistema complejo de animación y simulación era para los héroes, como el de Fiona. Para los genéricos usaban un sistema de simulación más sencillo, más automático. Entonces, en la práctica, ¿cómo usaban este sistema? Pues para cada personaje secundario o de multitud, simplemente especificaban las variables. Quiero el cuerpo tipo A, variación 3, cabeza tipo B, pelo tipo C, ropa tipo D. Y el sistema ensamblaba el personaje. Increíble. Debió ahorrarles una cantidad de tiempo brutal. Masiva. Cuentan que con un solo setup técnico bien hecho, podían generar, 9 roles diferentes para una escena, más gente para el fondo. Y con unos 13 setups base cubrieron más de 60 roles con nombre, y muchísimos más para multitudes. Y supongo que luego entraban otros departamentos a añadir más variedad. Claro, iluminación y efectos FX jugaban un papel importante. Podían añadir más variaciones de color, de textura, usar mapas de desplazamiento para simular arrugas de edad o detalles en la ropa. ¿Y cómo manejaban los shaders, las recetas de color y textura para tantísimos personajes? No podían hacer uno a medida para cada extra. Imposible. Desarrollaron lo que llamaron shading genérico. Crearon un shader tree, un árbol de recetas, genérico con controles de alto nivel. Por ejemplo, un control para el tono de piel, otro para la edad, que añadía arrugas o manchas proceduralmente. Proceduralmente. O sea, generado por computadora. Sí. Usaban texturas base en escala de grises, y el shader las coloreaba siguiendo reglas. Por ejemplo, para la piel le decías tono caucásico o tono más oscuro, y aplicaba los colores correspondientes. Lo mismo para el pelo, variaciones de color generadas automáticamente. Muy eficiente. Y para las multitudes enormes, ¿cómo asignaban colores y texturas para que no pareciera un caos visual? Ese fue otro problema. Si lo hacías totalmente al azar, te podía quedar gente con combinaciones de ropa horribles, ¿no? Sí, me imagino. Moda aleatoria. Exacto. Entonces, crearon un sistema más inteligente. Los shaders no tenían los parámetros fijos, sino que los leían de una base de datos según el ID único de cada personaje en la multitud. ¿Una base de datos generada a mano? No, generada proceduralmente también. Pero aquí vino el truco. Le metieron reglas de moda. ¿Reglas de moda? ¿En serio? Sí, reglas como estos colores combinan bien, estos contrastan, estas paletas de colores van juntas para este tipo de personaje o de ambiente. Definieron probabilidades. Es más probable que un campesino vista de marrón que de morado brillante. ¡Qué detallistas! Y así lograban variedad pero con coherencia visual. Y si algo no les gustaba, siempre podían entrar y editar manualmente los datos de un personaje específico en la base de datos. Impresionante el nivel de planificación para algo que en pantalla ves como un montón de gente. Totalmente. Fue una solución fundamental para poder hacer Shrek. Bueno, pasemos a otro tema que mencionaste. La simulación. Agua, fuego, tela, pelo. Cosas que se mueven solas, digamos. Dijiste que era poderosa, pero difícil de controlar. Sí. La simulación es una bestia de dos cabezas. Por un lado, te puede dar un look súper realista, movimientos naturales, detalles que serían casi imposibles de animar a mano, como el polvo que levanta un personaje al caer, o cómo interactúa el agua con un objeto. Y puede ahorrar tiempo, ¿no? Si funciona bien.
En teoría sí, puede ahorrar tiempo de animación manual y permite que las cosas reaccionen al entorno de forma natural. ¿Y por qué no usarla siempre entonces? Porque tiene sus contras. Primero, el costo computacional. Las simulaciones pueden ser pesadísimas, tardar horas o días en calcularse. Segundo, el control. Es difícil dirigir una simulación para que haga exactamente lo que quiere el director. A veces el resultado es físicamente correcto, pero no se ve bien en cámara, o no cuenta la historia como se quiere. Claro, la física no siempre es cinematográfica. Exacto. Tercero, si cambias algo en la animación del personaje, a menudo tienes que volver a correr toda la simulación. Y cuarto, puede que después de todo ese trabajo, el resultado simplemente no le guste al director. Entonces, ¿cuál era la filosofía en Shrek respecto a la simulación? La meta principal era conseguir la imagen final deseada, no la simulación físicamente perfecta. Se trataba de encontrar un equilibrio entre usar la simulación dinámica y la animación manual controlada por los artistas. A veces, la mejor solución era falsear el efecto. Falsear. Sí, animar algo a mano para que parezca que está reaccionando físicamente, aunque no haya una simulación real detrás. O usar trucos, atajos. El objetivo es lo que se ve en pantalla. Entiendo. O sea, pragmatismo puro. Usar la herramienta adecuada para cada toma. Justo eso. Y para eso exploraron diferentes tipos de simulación, diferentes enfoques. ¿Cómo cuáles? Bueno, había cosas como el instanciado precalculado. Imagina que calculas una vez cómo explota una pequeña nube de polvo, y luego reutilizas esa animación muchas veces, colocándola donde haga falta. Como un efecto de copiar y pegar. Algo así. Es eficiente. Te da el look de simulación sin el costo de calcular cada vez. Lo usaron en Ants para el polvo de impacto, pero en Shrek ya estaba un poco obsoleto porque la tecnología había avanzado. Otro ejemplo fueron las antorchas. Intentaron crear un sistema complejo para simular el fuego, pero era muy forzado. Fue una lección sobre la diferencia entre tener herramientas y tener sistemas robustos. Y el follaje, las hojas de los árboles moviéndose. Eso fue interesante. Usaron datos precalculados de simulaciones de fluidos, como el viento, y los combinaron con una oscilación procedural en las ramas y hojas. Daba buena calidad artística, pero necesitaban que el sistema fuera muy estable. Luego también las simulaciones Hero, ¿no? Las importantes. Sí, esas eran únicas para cada toma, para efectos clave o cuando realmente necesitabas la simulación pura. Los fluidos son el ejemplo clásico. El lodo, la cerveza en la pelea de la taberna. Exacto. Ahí usaron un sistema de simulación de fluidos bastante avanzado para la época, que incluso permitía subdividir la simulación para manejar detalles finos sin que explotara el costo computacional. Otro ejemplo fue la destrucción de ventanas, donde usaron mapas pintados a mano para controlar dónde y cómo se rompía el cristal. O sea, incluso en la simulación pura buscaban meter control artístico. Siempre que se pudiera. Las cuerdas y cadenas, por ejemplo. A veces las simulaban, pero otras veces descubrían que animarlas a mano, aunque menos realista físicamente, daba un resultado más claro, más controlado, mejor para la narrativa de la toma. Mencionaste también la dinámica guiada por pose. ¿Qué es eso? Es una mezcla muy interesante. El animador define las poses clave del objeto, digamos el pelo de Fiona, y la simulación se encarga de calcular el movimiento entre esas poses, añadiendo la física secundaria, las inercias, las colisiones. O sea que el animador dirige y la simulación rellena los detalles. Exacto. Les daba mucho control artístico, pero aprovechando el realismo de la dinámica. Usaron un sistema llamado Strand para el pelo de los personajes principales, Shrek, Fiona, Farquaad. El animador podía influir en la simulación para dirigirla hacia donde necesitaba que fuera. Suena como el punto ideal, ¿no? Control y realismo. Para ciertas cosas, sí. Luego había sistemas más puros, con menos interacción del animador. Los llamaban sistemas dinámicos mínimamente interactivos. Como el pelo de los personajes genéricos que mencionaste. Justo. Usaron un sistema llamado Coif. Era robusto, rápido de configurar para muchos personajes, pero tenía un rango de movimiento más limitado, menos control fino que el sistema Strand de los errores. ¿Y la ropa? La ropa también caía aquí a menudo. El objetivo inicial era aislar a los animadores de la complejidad de la simulación de tela, que ellos animaran el cuerpo y la ropa se simulara automáticamente. ¿Y funcionó? A medias. La realidad fue que los animadores necesitaban entender los límites de la simulación para animar de forma que la ropa funcionara bien.
Y al final, la clave era simular solo lo necesario y usar parámetros robustos que funcionaran en la mayoría de las situaciones sin requerir ajustes constantes. ¿Y existía la simulación llave en mano? O sea, aprietas un botón y sale perfecta. Jaja, ojalá. Era el ideal, claro, pero en producción era prácticamente inviable y a veces ni siquiera deseable. Por el costo computacional, por la falta de control artístico, siempre hay que hacer concesiones entre la precisión física y lo que necesita la película. Entonces, la conclusión sobre la simulación es: Analizar bien qué necesita cada toma, elegir la técnica adecuada, simulación pura, guiada por pose, animación manual, falseo. Tener herramientas robustas pero flexibles y recordar siempre que la simulación es una herramienta al servicio de la visión artística, no un fin en sí misma. Queda clarísimo. Ahora, profundicemos en algunos efectos específicos que mencionaste. El fuego. Siempre es un reto en CG. Sí. Fuego convincente en CG, que no parezca plástico o falso, es difícil. Y en Shrek necesitaban varios tipos. El fuego más medieval de las antorchas, chimeneas, y el fuego espectacular del dragón. Y todo con un look estilizado, no necesariamente fotorrealista. ¿Qué técnicas exploraron para las llamas normales? Probaron varias cosas. Partículas solas. Dan buena dinámica de movimiento, pero es difícil hacer que el render se vea como una llama continua y texturizada. Luego, crear una superficie a partir de las partículas, como una isosuperficie. Tendía a verse muy blobby, como gotas unidas. ¿Como gelatina de fuego? Algo así, jaja. También probaron usar las partículas para definir un volumen y aplicar un shader volumétrico. Eso funcionaba mejor, pero la textura seguía siendo complicada. E incluso modelar la forma de la llama directamente. Eso facilitaba la textura, pero perdías la sensación gaseosa y dinámica. ¿Y la solución final? Como suele pasar, fue combinar técnicas. Usaron diferentes capas, cada una aportando algo. Una para el movimiento base, otra para el detalle de textura, otra para el brillo. ¿Y para las bolas de fuego del dragón? Esas tenían que ser amenazantes, grandes. El reto allí era doble. Que se vieran impresionantes y peligrosas a distancia, pero que su movimiento fuera controlable por los animadores. Querían ese look de explosión de Hollywood. Convectiva, turbulenta, que se expande y luego se disipa. ¿Cómo simularon esa dinámica? Usaron un truco ingenioso. Simularon la dinámica base con esferas que giraban y se expandían. Imagina un montón de esferas invisibles moviéndose, creciendo y rotando para imitar esa turbulencia y convección del fuego. O sea, no simularon el fuego directamente, sino estas esferas guía. Exacto. Y para el renderizado, crearon una isosuperficie que unía todas esas esferas en una sola forma continua y orgánica. Y la textura, el color. La textura tenía dos componentes. Uno de alta frecuencia, como ruido turbulento para dar detalle fino, y otro de baja frecuencia para el color base. Mezclaban ambos. Y el color lo definían con un gradiente basado en la dirección de la superficie y la dirección desde la cámara, para darle volumen. Suena complejo. ¿Y cómo lograban que se disipara, que no fuera una bola sólida? Añadieron una segunda simulación de partículas, más lenta y transparente, que se renderizaba como un volumen. Luego, componían la bola de fuego principal a través de esta densidad de disipación, lo que le daba profundidad y hacía que los bordes se vieran más suaves y humeantes. Muy ingenioso. Otro elemento interesante, los árboles animados. El bosque es casi un personaje más en Shrek. Sí, necesitaban poder animar bosques enteros y que los árboles se vieran simples de lejos pero tuvieran detalle de cerca. ¿Cómo los creaban? Modelaban cada árbol. No, hubiera sido una locura. Usaron técnicas procedurales, basadas en recursión. Es como darle a la computadora una regla. Empieza con un tronco, luego añade ramas principales, luego ramas secundarias más pequeñas y así sucesivamente. Podían generar árboles completos proceduralmente o hacer crecer ramas sobre un tronco modelado a mano. Y podían controlar el resultado, podar el árbol digitalmente. Sí, podían definir atributos en cada nivel de la recursión, grosor, ángulo, etc. E incluso pintar máscaras para podar ramas en ciertas zonas y darle una forma más específica. ¿Y cómo representaban estos árboles internamente para animarlos? ¿Eran mallas poligonales complejas? No de entrada. Usaban una representación basada en curvas, como esqueletos. Imagina cada rama como una curva en el espacio 3D, con un radio asociado que define su grosor.
Mantenían la información de qué curva estaba conectada a cuál, creando una jerarquía. Ventajas de usar curvas. Era una representación súper compacta, fácil de almacenar y manipular. Adaptable. Podías tener una versión simple de curvas para animación y una más compleja para render. Y permitía desarrollar herramientas separadas para la creación, la deformación y el renderizado. Y la geometría visible, los tubos y las hojas. Se generaba a partir de las curvas. Los tubos de las ramas se creaban siguiendo las curvas, asegurándose de que las uniones fueran suaves. Y las hojas se colocaban proceduralmente sobre las ramas finales. Y la animación. ¿Cómo hacían para que se movieran con el viento o cuando un personaje los tocaba? Aplicaban fuerzas, como el viento simulado, o la interacción de un personaje en la punta de las ramas. Esa fuerza se traducía en un factor de curvatura, a veces con una oscilación añadida para el movimiento secundario que se aplicaba a lo largo de toda la curva de la rama. ¿Y cómo se aseguraban de que el árbol no se rompiera al deformarse? Mantenían la estructura acumulando las rotaciones a lo largo de la jerarquía de curvas. Calculaban la orientación de cada segmento de rama basándose en cómo había cambiado la tangente de su curva padre respecto a la posición de reposo. Era un sistema bastante robusto para mantener la integridad estructural durante la deformación. Fascinante. Pasemos al lodo y al agua. Mencionaste que mejoraron mucho respecto a Ants. Sí, en Ants la interacción entre objetos y fluidos era más limitada. En Shrek querían fluidos más espesos, como el lodo del pantano. Poder mezclar diferentes viscosidades. Imagina el lodo diluyéndose en agua. Y todo a escala humana, no de hormiga. ¿Usaron el mismo sistema de simulación de Ants? Usaron una evolución. El sistema base llamado Flu, desarrollado por Nick Foster, usaba partículas marcadoras sobre una rejilla de baja resolución. Esto permitía simular grandes volúmenes de fluido de forma eficiente y luego añadir detalle visual en el renderizado. ¿Y cómo manejaron la mezcla de lodo y agua? Ese fue un problema. Si simulabas el lodo y el agua por separado y luego los juntabas, no funcionaba bien. Si el lodo, al ser espeso, se movía mucho y desplazaba al agua. La solución fue añadir densidad y viscosidad variable dentro del propio sistema de simulación. Así podían simular la mezcla en una sola pasada. O sea, el simulador sabía que esta parte del fluido es lodo espeso y esta otra es agua ligera. Exacto. Tuvieron que integrar esa capacidad en el sistema de PDI y optimizarlo para que no ocupara demasiada memoria. Hubo más mejoras. Sí, añadieron la capacidad de usar también partículas dinámicas tradicionales, las que sí se renderizan directamente, para añadir detalles finos como salpicaduras, gotas que escurren. Y el efecto de que los personajes se vieran mojados. Eso siempre me impresionó. ¿Cómo lograban que Shrek pareciera cubierto de lodo? Ese fue otro desarrollo interesante. Crearon un generador de mapas de humedad. La idea era que las partículas del fluido simulado pudieran pegarse a la superficie de los objetos que tocaban. Como si les dejaran una marca. Algo así. Esas partículas pegadas generaban un campo escalar 3D alrededor del objeto, como una nube invisible de humedad. Y luego, los shaders de los personajes podían leer ese campo y mezclar la textura seca con una textura mojada, más oscura, más brillante, dependiendo de la intensidad del campo en cada punto. Brillante. Por eso se veía tan convincente el límite entre lo seco y lo mojado. Exacto. Y para renderizar los propios fluidos, mejoraron su renderizador de partículas y también implementaron técnicas para generar una superficie lisa a partir de las partículas, especialmente para el agua y el lodo, que se movían más lentamente, usando información de las partículas para crear coordenadas de textura, UVs, y poder aplicarles mapas. Increíble la cantidad de capas y sistemas trabajando juntos. Y todo esto culmina en la iluminación, ¿verdad? Poner las luces virtuales para que todo se vea integrado y con la atmósfera correcta. La iluminación es fundamental. Es donde todo se une. Los modelos, las texturas, los shaders, el movimiento, los efectos, las pinturas mate de los fondos. Y en Shrek tenían más de 119,000 cuadros que iluminar, renderizar y componer. Y cuadros muy complejos. Y no solo era iluminar para que se viera, sino para contar la historia, para crear ambiente. Mencionaste antes la diferencia entre el pantano y Duloc. Exacto. El arte y el diseño de la iluminación estaban íntimamente ligados a la historia. Crearon un vocabulario visual específico para cada lugar, usando color, línea, forma. El pantano de Shrek, por ejemplo, tenía que sentirse como un hogar, aunque fuera un pantano. Usaron luz cálida, más suave. Mientras que Duloc
Duloc era el opuesto, totalitario, frío, opresivo. Iluminación más dura, sombras marcadas, líneas verticales dominantes, colores fríos. Y otros entornos. Cada uno tenía su lógica. El bosque de Secuoya se sentía como una barrera imponente, pero también íntimo en algunas escenas. El bosque de Sicomoros más orgánico, femenino. El bosque de pinos más fresco y claro. Y la fortaleza del dragón súper estilizada, dramática, con contrastes fuertes, a menudo usando dos colores dominantes. Establecieron principios de diseño para la iluminación, ¿no? ¿Para mantener la coherencia? Sí, definieron 4 principios clave. 1. Mantener el realismo, o al menos la credibilidad. Encontrar el equilibrio entre el mundo de fantasía y que la luz se sintiera natural. 2. Mantener la riqueza visual, evitar simplificar demasiado la iluminación, buscar balance, detalle, complejidad, que no se viera plano. 3. Cuidar los valores, las relaciones de brillo. Asegurarse de que las partes importantes de la imagen tuvieran el contraste adecuado, que el ojo fuera a donde tenía que ir. Intencionalidad. A veces incluso exagerando un poco la forma para que se sintiera más real en ese contexto estilizado. ¿Y qué tecnología específica desarrollaron para ayudar con la iluminación? Varias cosas importantes. Un shader de piel muy avanzado para la época, que simulaba cómo la luz penetra un poco y se dispersa bajo la superficie. Lo que ahora llamamos Subsurface Scattering, o SSS, aunque de forma implícita. Usaba capas y mapeo de huesos para simular translucidez y coloración sutil. ¿Algo más? Un shader de pelo muy eficiente. Generaba la geometría del pelo directamente en tiempo de render, lo que ahorraba memoria, y usaba un método rápido para calcular sombras volumétricas dentro del pelo, lo que le daba mucha profundidad. Y mencionaron algo llamado luces complementarias. Ah, sí. Eso era un truco para añadir riqueza de color sin añadir más luces, que era costoso. La idea era que una sola luz pudiera tener un gradiente de color basado en su intensidad. Donde pegaba más fuerte, un color. Donde era más suave, otro color complementario. Daba una sensación de luz más compleja y rica, con menos esfuerzo computacional. ¿Y cómo organizaban el trabajo de iluminación en un proyecto tan grande? Implementaron una estructura de librería para las luces y los setups. Esto ayudaba a mantener la consistencia visual entre diferentes escenas y tomas, pero también permitía localizar cambios si era necesario. También tenían una filosofía de keep 'em honest, que significaba intentar corregir problemas heredados de otros departamentos, como modelos que se interpenetraban, en lugar de simplemente taparlos con trucos de iluminación, aunque no siempre era posible. Y miraban al futuro, ¿no? Sí, una de las lecciones fue que las decisiones de iluminación deberían involucrarse mucho antes en el proceso, no solo al final. Todo esto, claro, sostenido por una infraestructura tecnológica tremenda. Absolutamente. Sin la base tecnológica adecuada, nada de esto hubiera sido posible. Necesitaban una red de alta velocidad, estaciones de trabajo potentes para los artistas, servidores para almacenar y procesar datos, una granja de renderizado, la Render Farm, con cientos o miles de procesadores trabajando en paralelo. ¿Cuánta capacidad de almacenamiento, por ejemplo? Hablaban de más de 6 terabytes de disco solo para Shrek, lo cual era una barbaridad en esa época. ¿Y el software? Usaban una mezcla. Sus propias herramientas desarrolladas internamente por PDI, software comercial estándar de la industria y mucho código pegamento, a menudo escrito en Perl, para conectar todas las piezas y automatizar tareas. ¿Cómo navegaban los artistas por toda esa complejidad de archivos y directorios? Tenían múltiples árboles de directorios, uno para cada departamento o tarea, pero crearon un sistema de navegación simplificado con alias y variables de entorno para que los artistas no tuvieran que memorizar rutas larguísimas y complejas. Y sistemas para gestionar quién usaba qué recurso, ¿no? Claro, un sistema de colas para administrar el acceso a los procesadores de la granja de render y a las licencias de software, que siempre son limitadas y caras. Y un sistema para gestionar los propios archivos, los activos digitales. Fundamental, un sistema de gestión de activos digitales, DAM. Piensa que manejaban millones de archivos, modelos, texturas, animaciones, simulaciones, renders. Necesitaban saber qué era la última versión de cada cosa, quién la había modificado, controlar quién podía acceder a qué y transferir esos datos eficientemente por la red. Y todo esto evolucionaba constantemente. Sí, era un ciclo de mejora continua. Aprovechaban los tiempos muertos entre proyectos o cuando un departamento terminaba su fase principal en Shrek para revisar y mejorar los sistemas, preparándose para el siguiente desafío. Hemos recorrido un camino larguísimo y fascinante, viendo cómo esa visión artística tan particular de Shrek empujó y demandó soluciones técnicas que eran,
increíblemente ingeniosas. Totalmente. Desde cómo resolver el problema de las multitudes con los personajes genéricos, hasta cómo simular el barro del pantano o el fuego del dragón. Cada paso fue un desafío técnico y artístico. Y la clave parece ser esa integración constante, ¿no? Entre el arte y la tecnología. Sin duda. Un pipeline que, aunque súper complejo, tenía que ser flexible. Y una cultura de resolver problemas de forma iterativa, probando cosas, sin miedo a decir, esto no funciona, vamos a intentar otra cosa. Todo para lograr la visión final. Es un caso clarísimo de cómo la necesidad impulsa la innovación. Y nos deja pensando, ahora que sabemos un poquito más de la complejidad técnica y artística que hay detrás de cada cosita que vemos en pantalla, ¿qué aspecto de Shrek, que antes nos parecía tan fluido, tan orgánico, tan normal, nos resulta ahora más sorprendente? Exacto. Quizás algo que dábamos por sentado, ¿no? Como, no sé, una simple brizna de hierba moviéndose con el viento, o la textura de la madera en la casa de Shrek, o una expresión que dura medio segundo en la cara de burro. ¿Cómo cambia nuestra percepción al saber todo el ingenio, todo el trabajo, toda la tecnología que se necesitó para crear incluso lo que parece más simple? Es algo para reflexionar, ¿no creen?